clase. ¿Ah, sí? ¿Ya te tomé orales? Sí, doctor, ayer también con mis notas de parcial estaba al lado también mi nota ¿Carrasco de se le oral. seda? Sí, doctor. Ayer, cuando publicó las notas, también vi mi nota en ahí, que puso de mi oral. ¿A Córdoba también ya le he tomado? No, doctor, a mí no me tomó orales. ¿Cuánto tenía de nota ayer Carrasco? Mm, si no me equivoco, 15, doctor. Ya, es probable. Entonces, Córdoba, Purizaca no le he tomado. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Dígame 5 causas de cardiomiopatía dilatada. Ya, doctor. Puede ser. Mm, no, no me acuerdo, doctor. Ya. Corbacho. Corbacho. Doctor, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? 5 causas de cardiomiopatía dilatada. Ya, doctor. Ya, una de las causas es mutaciones genéticas en las proteínas, por ejemplo, la titina, en la Ya, proteína de mutaciones distrofina. genéticas, ¿qué más? Otro es por, doctor, infecciones. Por infecciones, otro es por insuficiencia ¿Qué cardíaca. infecciones? Por ejemplo, de virus, doctor. Por ejemplo, del virus Coxsackie. ¿Cómo se llama eso? Ah, esto es Doctor Corbacho. miocarditis, miocarditis viral, doctor. Ya fue, doctor, ya. García Macote. Presente, doctor. Buenas noches. 5 causas de cardiomiopatía dilatada. Ya, la primera vendría a ser la familiar genético, que corresponde al 30%. Son las alteraciones que mi compañero ya mencionó en las proteínas. Luego tenemos a las infecciosas, como por ejemplo la miocarditis viral. Después también podemos tener a la enfermedad de Chagas. También podemos tener por tóxicos, también farmacológicos, como por ejemplo los quimioterápicos, las quimioterapias, como por ejemplo las antraciclinas, la ciclofosfamida, el trastuzumab. Ya, ¿qué más? Existen formas también reversibles en relación, por ejemplo, al alcohol, al embarazo, a la enfermedad tiroidea, a la taquicardia Ya, crónica. está bien, doctor. Así se contesta, doctor Corbacho. Gallona. Presente, doctor. Ok. ¿Cuál es el mecanismo de obstrucción en la cardiomiopatía hipertrófica? Bueno, doctor, en la cardiomiopatía hipertrófica, esta se puede dar de dos, puede ser No, mixta, ¿cuál ¿no? es el mecanismo de la obstrucción? Justamente por eso, doctor, el septum interventricular esta puede hipertrofiarse y de esta manera obstruir ¿no? La salida hacia por la válvula aórtica, doctor. Y bueno, de esta manera sería la obstrucción, ¿no? La No, restricción. no, doctor. Lamento decirle que ese no es el mecanismo. Wilka, Klinsmann, Wilka. Doctor, buenas tardes. Buenas. La misma pregunta, ¿cuál es el mecanismo de obstrucción? Doctor, sería por una hipertrofia del septum y por el fenómeno de arrastre ¿Por de qué la le voy válvula a anterior. decir a usted sí si al doctor Gallona le estoy diciendo que no? Encima tiene usted el nombre de dos delanterazos, ¿no? Klinsmann, Klinsmann y Romario. Uno alemán y el otro brasilero. No. Impiri. Presente, doctor. ¿Me escucha? Sí, la misma pregunta. Ya, doctor. Esto se da porque
Va a ver lo que son las fuerzas de arrastre que van a traccionar la banda septal mitral y esta va a ocasionar que se ¿La va a banda? ocasionar, sí, la banda septal No mitral, es la banda, doctora, es la la valva. valva. Entonces esto va a hacer que se posicione sobre el septum interventricular durante la sístole y también va a ver lo que es un descendimiento miocárdico que nos va a ocasionar este fenómeno de obstrucción. Ya, el fenómeno de obstrucción, solamente por haber dicho la banda, pongo más o menos. Tiene que expresarse bien, pero doctora. Es la valva septal de la mitral, la cual es succionada, ¿no? Por estas fuerzas de arrastre que usted dice, o fuerzas de succión, ¿no? Hacia el septum interventricular, que sí está hipertrófico, pero el mecanismo de obstrucción es precisamente ese, el desplazamiento. E incluso eso se llama, ¿cómo se llama ese movimiento, doctora Umpiri? Doctor, ese es el movimiento SAM, movimiento anterior septal. Movimiento sistólico anterior, no anterior septal. No tiene que ver con el septum, tiene que ver con la sístole. SAM es Systolic Anterior Motion, movimiento sistólico anterior de la valva septal de la mitral. ¿Ya? No es septal, doctor. Está bien puesto, más o menos. Gracias, doctor. Molina. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Dígame 3 opciones terapéuticas de la cardiomiopatía hipertrófica. Ya, doctor. Sería el caso de los beta No me diga bloqueadores. Sevilla, doctora, está usted Ya. en Son los, cardiología. Aquí no me puede divagar, no está llevando filosofía. ya, son los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y algunos fármacos antiarrítmicos, tipo el Tratamiento medicamentoso, diazepam y el 1. verapamil. Esa sigue siendo una opción. 1. Ya. El otro 2. podría ser. 2. A ver, medicamentoso. También la ablación por alcohol, si en caso no funciona este tratamiento 2. farmacológico. Y el quirúrgico. Y el quirúrgico 3. Le pongo más o menos porque la ablación con alcohol se hace únicamente por el momento si el paciente no quiere operarse. No es que si no funcione en tratamiento farmacológico. Si no funciona en tratamiento farmacológico, primero se le ofrece la cirugía al paciente. Si no quiere la cirugía, se le ofrece la ablación con alcohol. Peña Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cuál es la 5 características clínicas de la cardiomiopatía restrictiva? Ya, doctor. El paciente va a tener una disfunción diastólica, también una fracción de eyección Características comprometida. clínicas, no le estoy preguntando sobre la fisiopatología. Perdón, doctor. Clínicamente. Se produce una disnea intolerancia de ejercicio, doctor, por la falla del ventrículo izquierdo. También Eso presenta una es ingurgitación. común a todas las cardiomiopatías. Intolerancia al ejercicio es común. Dígame lo propio de la cardiomiopatía restrictiva, doctora. Ya, doctor. Ya no tiene tiempo. Signo de Kussmaul, doctor. Durante la respiración hay una ingurgitación yugular. También se va a escuchar tercer y No cuarto es tan ruido. específico. ¿Qué más? El ápex fácilmente es palpable. También tiene un soplo en insuficiencia mitral. 1. Endoscópicamente se observa una consistencia gelatinosa o gomosa de la pared ventricular. Eso es anatomopatología, doctora. Le he pedido clínica. Ya no, doctora. Sencillo. La cardiomiopatía restrictiva se caracteriza por falla de ventrículo derecho, doctora. Ingurgitación yugular. Puede haber signo de Kussmaul, hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. Ahí tiene sus 5, doctora. Ingurgitación yugular,
hepatomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores y lo que ha dicho usted, soplo de insuficiencia mitral. Doctora, la pregunta está regalada. Ok. Ramos, Choquehuanca, Choquepuma. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la primera causa de cardiomiopatía restrictiva? No recuerdo bien, doctor. Ok. Oiga, doctora, usted no ha dado un solo oral bien. ¿Y cómo está en su tercer parcial, doctora? Doctora Ramos. Doctora Ramos. Doctor, buenas noches. ¿Cuánto tiene de nota en su tercer parcial? 12, doctor. Y no ha dado ningún oral bien. Mm. Bueno, cada quien es dueño de su destino. Ok. Bueno, quedamos aquí, ¿no? En serie moderada. ¿Sí? ¿Ah? Ya, entonces en la CIB moderada, aquí hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo en forma moderada y la aurícula izquierda. El paciente presenta signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como taquipnea, taquicardia, pero también recuerden la sudoración al lactar, las dificultades para la alimentación y la predisposición a infecciones respiratorias a repetición, sobre todo neumonías, a partir de los 15 días de vida. La evolución de estas comunicaciones interventriculares depende del tamaño del defecto, obviamente, y de la presión pulmonar, ¿no? Si la presión pulmonar está baja o no está muy alta, habrá congestión pulmonar y habrá falla ventricular izquierda. Si está alta, es muy probable que no haya estas molestias, pero esto es una complicación, la hipertensión pulmonar severa. Puede presentarse insuficiencia cardíaca en los primeros 6 meses de vida y estos deberán tratarse a la espera de la reducción del defecto. Es decir, podemos esperar que estos defectos disminuyan de tamaño. En muchos casos hay cierre espontáneo y no precisan cirugía, o pueden evolucionar a una estenosis pulmonar en el tracto de salida del ventrículo derecho como protección al aumento del flujo vascular pulmonar. La comunicación interventricular grande, aquí hay un hiperflujo vascular pulmonar grande. Estos son los que provocan mayor taquipnea y mayor dificultad respiratoria, y el efecto sobre la circulación sistémica produce una caída del gasto sistémico porque se produce insuficiencia cardíaca. Clínicamente puede aparecer las manifestaciones de insuficiencia cardíaca que ya hemos mencionado entre las 2 y 8 semanas de vida. A la auscultación, lo que se ausculta en los CIB pequeños es un soplo protosistólico, sobre todo en los CIB pequeños y musculares. En una comunicación interventricular moderada es un soplo holosistólico, lo mismo que una comunicación interventricular grande sin hipertensión pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar, el paciente puede desarrollar un segundo ruido intenso con un único componente, cuando hay hipertensión pulmonar, y el soplo no ser protosistólico, no ser holosistólico, sino protosistólico. En ausencia de hipertensión pulmonar, el segundo ruido puede estar desdoblado en forma fisiológica, presencia de tercer ruido e incluso rodamiento mitral, ¿no?
El electro, esto ya les había mostrado, pero bueno, les volveré a explicar porque ayer estaba entrecortado. El electro puede ser normal o mostrar ligero bloqueo de rama derecha, como consecuencia de sobrecarga del ventrículo derecho. Puede haber una hipertrofia biventricular a predominio izquierdo, o puede haber una gran hipertrofia del ventrículo derecho, la cual es secundaria al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar, remodelación de la circulación arterial pulmonar, con el desarrollo de gran hipertensión pulmonar, que incluso invierte el flujo que era inicialmente de izquierda a derecha, se vuelve de derecha a izquierda, y esto, como les dije ayer, se conoce como síndrome de Eisenmenger. La radiografía del corazón y grandes vasos se caracteriza por un pedículo vascular estrecho, un cono de la arteria aorta disminuido, un cono pulmonar prominente, sobre todo si hay evidencia de hipertensión pulmonar. Como ven ustedes, hiperflujo vascular pulmonar y cardiomegalia, predominio del ventrículo izquierdo. El ecocardiograma es diagnóstico y nos muestra la localización, el tamaño del defecto y las repercusiones del mismo. Esta es una típica comunicación interventricular subaórtica, es la más común de todas las comunicaciones interventriculares, ¿no es cierto? Subaórtica, perimembranosa a nivel del septum membranoso. Aquí tienen el cortocircuito de izquierda a derecha por la C y B. Lo mismo en este ecocardiograma, otra vez, una comunicación interventricular perimembranosa subaórtica con cortocircuito, incluso bidireccional. El pronóstico de estos defectos. Los defectos pequeños, membranosos y musculares, mayormente por la hipertrofia, cierran espontáneamente en un 30 a 35% antes del primer año. De modo que cuando el defecto es pequeño, es decir, cuando mide 1/3 o menos de 1/3 del diámetro de la raíz aórtica, estamos hablando que el pronóstico es bueno y que 1/3 de estos casos se pueden cerrar antes del año. Los defectos infundibulares y de entrada, es decir, el supracristal o doblemente relacionado, no cierra espontáneamente y necesita cirugía, y el riesgo de endocarditis es menos del 2%. Es obligatorio dar profilaxis antes de los procedimientos. En los defectos moderados a grandes, el tratamiento en general de elección, en la mayoría de casos, no siempre, es el cierre quirúrgico, especialmente de los defectos infundibulares o de entrada y del defecto subpulmonar o supracristal o doblemente relacionado. En todos los tipos de de comunicación interventricular que cursen con insuficiencia cardíaca, hay que traer tratamiento médico, ¿no? Consistente en inhibidores de la enzima convertidora, diuréticos digitálicos, dentro de los diuréticos de asa y la espironolactona. ¿No? Cuando la relación del gasto pulmonar sobre el gasto sistémico es de 1.5 a 2, se opera sin demora, fundamentalmente evaluando la resistencia. Ocasionalmente, los niños son muy pequeños y tienen defectos muy grandes. Tienen una C y B muy grande que no puede ser operada. Ustedes entenderán que entrar en el corazón de un recién nacido es como entrar en un corazón de pollo y es muy, muy difícil hacer ese tipo de cirugía. Entonces, hasta que el paciente crezca, se le puede hacer una cirugía paliativa que se llama encerclaje o banding de la arteria pulmonar, que consiste simplemente en cerrar artificialmente la arteria pulmonar, creando una estenosis pulmonar artificial, de manera que reducimos el flujo vascular pulmonar, y esto se reserva para casos de pacientes con marasmo, es decir, compromiso severo de su nutrición, o con defectos múltiples, o niños muy, muy pequeños, con defectos grandes, difíciles de resolver inmediatamente. La comunicación interauricular es otra de las comunicaciones, otra de las cardiopatías congénitas asianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha con hiperflujo vascular pulmonar muy frecuente. La comunicación interventricular representa, como dijimos ayer, el 25% de todas las cardiopatías congénitas, mientras que esta representa
aproximadamente el 7% de todas las cardiopatías congénitas. La comunicación interauricular es más frecuente en la mujer y consiste, como ustedes ya lo pueden determinar por el nombre, en la presencia de una solución de continuidad que permite la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. El foramen oval permeable no se considera, es una forma de comunicación interauricular, pero no se considera patológico. Puede permanecer permeable entre el 10 y el 30% de todas las personas sanas hasta la edad adulta. En la mayoría de las personas se cierra hasta los 4 meses, aunque en las primeras 24 horas se desarrolla un cierre fisiológico. Al igual que en la comunicación interventricular, las consecuencias hemodinámicas dependen de la localización y del tamaño del defecto y de la asociación también probablemente con otros defectos o con otras cardiopatías congénitas. La forma más común de comunicación interauricular es la forma de tipo ostium secundum, ¿no? Ostium secundum es aquella forma de comunicación interauricular que se encuentra localizada a nivel de lo que correspondería a la fosa oval. Se produce por 2 mecanismos, una excesiva resorción del septum primum o una ausencia del septum secundum. Usualmente puede estar asociado a comunicación interauricular tipo ostium primum o más frecuentemente a prolapso de válvula mitral, hasta en el 20% de casos. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya, perfecto. Este defecto no tiene que ver con defectos de los cojines endocárdicos. La otra forma de comunicación interauricular, que representa únicamente el 5%, es la forma tipo ostium primum, que se produce por defecto en los cojines endocárdicos, en las almohadillas endocárdicas, y por ello se presenta en aquellos defectos del canal atrioventricular y se presenta muy frecuentemente con defectos de la válvula mitral, ¿no? Es un defecto que se produce en la porción inferior del tabique interauricular. Es una forma parcial del defecto del canal atrioventricular común, cuando está en forma aislada, pero puede presentarse en forma completa en el defecto completo del canal auriculoventricular. En la forma completa hay comunicación de 4 cavidades y se asocia a síndrome de Down. En la forma completa de defecto del canal auriculoventricular hay comunicación de las 4 cavidades y se asocia a síndrome de Down. Ya veremos más tarde en qué consiste esto. Se asocia a presencia de clefts o hendiduras en la valva anterior de la válvula mitral, lo que produce insuficiencia mitral. La comunicación interauricular tipo seno venoso es la otra forma de comunicación interauricular. Está localizado la mayoría de veces cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Esto es lo más frecuente, o puede estar a nivel de la desembocadura de la vena cava inferior, que es lo mucho menos frecuente. En general, esto se suele asociar a anomalía del drenaje venoso pulmonar, es decir, hay un drenaje venoso pulmonar del lado derecho anómalo muy frecuentemente en este defecto. Y de esto es más o menos de lo que estamos hablando. Esta es la forma más común, en tipo ostium secundum, ubicando al medio, en la parte central del septum interauricular, en el lugar donde correspondería a la fosa oval. El tipo seno venoso, cuya ubicación más frecuente es a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Este se asocia con prolapso de válvula mitral y este se asocia a drenaje venoso anómalo parcial de las venas pulmonares. Y esta es la comunicación tipo ostium primum, que muy frecuentemente está asociada a defecto del canal auriculoventricular, más frecuente en pacientes con síndrome de Down, y en el que se ve fundamentalmente o se observa comunicación de las 4 cavidades, ¿no? Este es el seno venoso, este es el tipo ostium primum, y este es el defecto del canal auriculoventricular. Observen que aquí hay un CIB y observen que aquí también hay una CIA, una comunicación interventricular, una CIB y una CIA, ¿no? Y se comunican las 4 cavidades prácticamente, porque
La aurícula izquierda comunica con el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, la aurícula de toda la sangre se mezcla y estos pacientes desaturan, ¿no? Este es el defecto del canal aurículo-ventricular, defecto del canal atrioventricular. ¿Cuál es la fisiopatología de la comunicación interauricular más común, que es la tipo ostium secundum? El cortocircuito depende aquí del tamaño del defecto, depende de las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas y de la distensibilidad o capacidad de distensión del ventrículo derecho. ¿Cómo así? En los defectos pequeños, no tan grandes como este, ¿cuándo decimos que es pequeño el defecto? Cuando mide menos de 8 milímetros. En los defectos pequeños, el cortocircuito se produce porque la presión a nivel auricular izquierdo es discretamente mayor que a nivel auricular derecho. Y entonces el cortocircuito ocurre de izquierda a derecha. Cuando los defectos son moderados a grandes, el cortocircuito depende fundamentalmente de la presión a nivel pulmonar y de la distensibilidad del ventrículo derecho. Las presiones a nivel pulmonar suelen estar disminuidas, ¿no? Suelen ser normales o ligeramente altas en la comunicación interauricular y obviamente la distensibilidad del ventrículo derecho es mayor. Ello permite que en los defectos moderados a grandes el cortocircuito sea de izquierda a derecha. Y en ambos casos se determina ¿qué cosa? Una sobrecarga del ventrículo derecho, una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y un hiperflujo vascular pulmonar, que no suele ser muy importante, ¿no es cierto? Porque es por lo tanto, es muy poco común que la comunicación interauricular se complique con hipertensión pulmonar, un síndrome de Eisenmenger. Escuchen lo que estoy diciendo, es muy poco común, pero no es imposible. Entonces, básicamente, si en la comunicación interventricular había crecimiento ventricular izquierdo, en la comunicación interauricular lo que ocurre es un crecimiento notable de las cavidades derechas, ventricular derecho y auricular derecha. En cuanto a la clínica, la mayoría son asintomáticas. Es por eso, sobre todo durante la infancia y durante la lactancia, si se presentan en forma aislada, es decir, si el niño solamente tiene comunicación interauricular, es muy probable que permanezca asintomático. Por eso es que esta patología congénita o esta cardiopatía congénita es la cardiopatía congénita que con mayor frecuencia se descubre en el adulto. Pero ustedes entenderán que en el defecto del canal aurículo-ventricular común, donde hay mezcla prácticamente global de toda la sangre, es poco probable que el paciente esté asintomático. Los pacientes, ¿no? Rápidamente se vuelven sintomáticos, disminuyen los primeros meses de vida y porque como hay una mezcla terrible de los contenidos sanguíneos de las cavidades cardíacas, el paciente puede presentar cianosis. A la exploración, el primer ruido es intenso, el primer ruido cardíaco está aumentado de intensidad. Hay un soplo sistólico en foco pulmonar y que se produce básicamente por un aumento del flujo a través de la válvula pulmonar debido a la sobrecarga de volumen que hemos mencionado. Suele ser paraesternal izquierdo. La característica de la comunicación interauricular tipo ostium secundum es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que no varía con el ciclo respiratorio, ¿no? Lo que dice aquí, la respiración no lo elimina debido a que la sobrecarga del ventrículo derecho persiste tanto en inspiración como en expiración. Puede haber soplo pansistólico en caso de insuficiencia mitral asociada, pero esto es más frecuente en el defecto tipo ostium prim. Entonces estamos hablando de esto, un soplo mesosistólico a nivel pulmonar, desdoblamiento fijo del segundo ruido y puede haber rodamiento, pero no mitral, sino tricuspidio, dependiendo del grado de cortocircuito y de sobrecarga del ventrículo derecho. El electrocardiograma típicamente nos muestra un trastorno de conducción de rama derecha, un bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Eso es lo que suele mostrar típicamente el electrocardiograma de un paciente. Esto no necesariamente significa defecto en la conducción, sino más bien puede significar evidencia de sobrecarga del ventrículo derecho.
Tan importante es este hallazgo que si uno sospecha de comunicación interauricular, algunos cardiólogos dicen que si no tienes bloqueo de rama derecha, pues pon en duda tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto implica sobrecarga del ventrículo derecho más que trastorno de conducción. La radiografía de tórax se caracteriza por un pedículo vascular normal. Si hay hipertensión, que no es un pulmonar, que no es un fenómeno común, el cono de la pulmonar está prominente, pero hay fundamentalmente hiperflujo vascular pulmonar, como ustedes ven aquí, y crecimiento de cavidades derechas, como ustedes también ven aquí. La aurícula derecha está sumamente crecida y yo podría decir que el ventrículo derecho también lo está, debido a que la punta está levantada hacia arriba y hacia la izquierda. Y me hace recordar mucho una radiografía de una estenosis mitral. La ecocardiografía, como en la comunicación interventricular, resulta pues el examen GOLD estándar para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos una ecocardiografía con un niño con una comunicación interauricular tipo ostium secundum bastante grande, un cortocircuito muy importante. Y observen el grado de crecimiento del ventrículo derecho, muchísimo más grande que el ventrículo izquierdo. Muchísimo más grande que el ventrículo izquierdo. El pronóstico. Cuando son menores de 8 milímetros, algunos se cierran antes de los 2 años, especialmente hasta los 18 meses. Si no se han cerrado hasta los 18 meses, es muy poco probable que se cierren, ¿no? Pero cuando tienen menos de 8 milímetros, es muy probable que se cierren antes de los 2 años. El cierre espontáneo puede ocurrir en más del 87% en el primer año de vida. Si no se han cerrado hasta los 2 años, es muy poco probable que se cierren y entonces se necesitará el tratamiento respectivo. El pronóstico, la mayoría son asintomáticos dependiendo del grado o de la severidad de la CIA hasta los 30 a 40 años. Por eso les decía que esta cardiopatía congénita es la cardiopatía congénita que con mayor frecuencia se descubre en el adulto porque muy frecuentemente pasan asintomáticos. La mayoría decide tratamiento quirúrgico o cualquier otro tipo de tratamiento intervencionista para evitar el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger es mucho más precoz en los pacientes que tienen defecto de canal atrioventricular y la mortalidad al año en este tipo de defectos es más o menos del 50%. O sea, si el paciente tiene un defecto del canal atrioventricular, el pronóstico es malo. La mayoría, todos se deben operar hasta los 3 a 6 años con un flujo pulmonar sistémico, ¿no? Con una relación pulmonar sistémica 1.5 a 2. Operar a cualquier edad si esto es sintomático. No operar si la relación pulmonar sistémica es menor de 1.5 o si ya hay síndrome de Eisenmenger. Ahí ya eso lo convierte en inoperable. Puede cerrarse de diferentes formas. Se sutura o se pone parche y la mortalidad es menor del 1%, ¿no? En la mayoría de los casos, en realidad, sobre todo en los tipos ostium secundum, se hace un cateterismo terapéutico, sea de tipo ostium secundum y centrales, ¿no? Ahí la comunicación interauricular tiene que ser tipo ostium secundum. Debe tener un buen reborde, es decir, pueden tener buenos bordes donde se pueda colocar el dispositivo. Tenga un diámetro inferior de 20 a 25 milímetros, es decir, inferior a 2 a 2.5 centímetros y no tenga ninguna otra anomalía. En las lesiones de tipo ostium primum, con compromiso valvular, se reemplaza la válvula mitral. Y la profilaxis hay que hacer de profilaxis de endocarditis en este tipo de lesiones. Hay que dar tratamiento médico para las arritmias y para las infecciones. Entonces, así es como se cierra. Se puede cerrar operando, suturando o poniendo un parche, o se puede hacer mediante esto es el cateterismo terapéutico. Se ingresa, ¿no es cierto?, por la vena cava inferior con una sonda que tiene un dispositivo en la cabeza llamado Amplatzer, que en realidad, como ven ustedes, es una doble sombrilla, pero necesita buenos bordes el defecto para que ocurra el cierre del mismo, ¿no? En realidad, esta es la forma en la cual más comúnmente se está cerrando la comunicación interauricular en la actualidad.
Eso es en el dibujito y esto es en la vida real. Este es en dispositivo y observen cómo queda, ¿no? Cómo queda. Muy bien. La otra cardiopatía congénita acianótica con cortocircuito de izquierda a derecha de la que debemos hablar es la persistencia del conducto arterioso. El conducto arterioso, como ya hemos repasado el día de ayer, es una estructura que normalmente cumple una función adecuada durante la vida fetal, la cual es derivar la sangre del ventrículo derecho hacia la aorta descendente, ¿no es cierto? Esa es y consiste en una conexión entre la aorta y el tronco de la arteria pulmonar. Hablamos de persistencia de conducto arterioso cuando persiste este componente de la vida fetal más allá del nacimiento. En general, el ductus arterioso se cierra generalmente 10 a 15 horas después del nacimiento y dura más en prematuros. Es decir, persiste abierto más en prematuros. Esto puede llegar a ser peligroso. El mecanismo de cierre es por algunos mecanismos implicados, ¿no? No es uno solo. Hay una disminución de la prostaglandina E1, ¿no? Y E2, es decir, de la prostaciclina, de la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, que es la prostaciclina, ¿no? Y de los otros prostaglandinas vasodilatadoras. En general, el ductus arterioso es muy sensible a la acción de las prostaglandinas vasodilatadoras. Cuando nacemos, disminuye la producción de estas prostaglandinas vasodilatadoras y aumenta la vasoconstricción debido a un aumento en la concentración de oxígeno. Entonces, entran en acción los pulmones, la presión parcial de oxígeno en sangre se incrementa y esto disminuye la producción de prostaglandinas vasodilatadoras y favorece la vasoconstricción a nivel del ductus. En las primeras 12 horas se produce migración del músculo liso, acercamiento de la íntima, plegamiento y 2 a 3 semanas después se produce la fibrosis de la media y de la íntima, se forma el ligamento arterioso, de manera que en el 90% de casos el ductus está cerrado hacia los 2 meses, mucho más hacia los 3. ¿Qué pasa en los prematuros? Entonces, hay una mayor sensibilidad a la actividad de las prostaglandinas vasodilatadoras, especialmente en los prematuros, o una mala migración de la musculatura lisa. No solamente la prematuridad predispone a la persistencia del conducto arterioso, sino, por ejemplo, los partos distóxicos, la hipoxia, también predispone a la persistencia del conducto arterioso, porque acabo de mencionarles que uno de los estímulos para el cierre es que aumente la presión parcial de oxígeno en sangre. Otro factor que predispone es el nacimiento a grandes alturas, por eso en la altura probablemente el ductus arterioso también sea bastante frecuente y las enfermedades maternas como la rubiola también predispone a persistencia de conducto arterioso. Fisiopatológicamente, ¿por qué se caracteriza el ductus arterioso persistente? Por lo que ya hemos mencionado, un cortocircuito de izquierda a derecha. Y este cortocircuito de izquierda a derecha ocurre tanto en sístole como en diástole. Sístole como en diástole. Por ejemplo, el cortocircuito de la comunicación interventricular es de izquierda a derecha, pero sistólico. El cortocircuito de la comunicación interauricular es de izquierda a derecha, pero es diastólico. Y el cortocircuito de la persistencia en conducto arterioso es tanto sistólico como diastólico, pero es de izquierda a derecha. Este cortocircuito que ocurre durante todo el ciclo cardíaco, pues aumenta notablemente el hiperflujo vascular pulmonar, el flujo vascular pulmonar, y aumenta obviamente la precarga del ventrículo izquierdo porque hay mayor retorno venoso al lado izquierdo. Se produce mayor trabajo del mismo, hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Si la comunicación interventricular produce dilatación importante del ventrículo izquierdo, el ductus arterioso persistente produce una dilatación aún mayor. En los ductus grandes puede ocurrir que el hiperflujo vascular pulmonar
impida la regresión normal de la capa muscular de las arterias pulmonares y se desarrolla una hipertensión pulmonar por enfermedad vascular pulmonar. De modo que el síndrome de Eisenmenger es mucho más frecuente en la persistencia del conducto arterioso, especialmente cuando el conducto arterioso persistente es grande, ¿no? Y de esto estamos hablando. Entonces, existe una conexión entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta descendente que nos produce cortocircuito de izquierda a derecha durante todo el ciclo cardíaco, un buen hiperflujo vascular pulmonar y una sobrecarga importante de volumen del ventrículo izquierdo. La clínica depende del tamaño del ductus y obviamente de la relación de las resistencias pulmonares y sistémicas, ¿no? Mientras la resistencia sistémica sea mayor que la resistencia vascular pulmonar, el cortocircuito será de izquierda a derecha, ¿no? Pero cuando la resistencia vascular pulmonar se incrementa notablemente, es probable que el cortocircuito solamente durante la sístole, ya no durante la diástole, a pesar de ser de izquierda a derecha. En los ductus pequeños, menores de 3 milímetros, el niño suele estar asintomático y generalmente se lo evalúa solamente por soplo. Se puede auscultar, en este caso, un soplo sistólico, a veces continuo, en el segundo espacio intercostal izquierdo, a nivel de la región intraclavicular, y suele aparecer cuando bajan las resistencias vasculares pulmonares. En el ductus moderado de 3 a 6 milímetros, hay un cortocircuito de izquierda a derecha más importante. Puede haber síntomas. ¿Síntomas de qué? De insuficiencia cardíaca, como que taquimia, trastornos en la alimentación, retraso pondoestatural, ¿no es cierto?, sudoración al lactar, etcétera. Dificultades para la lactancia, etcétera. Se ausculta aquí un soplo sistólico o continuo, es un soplo de maquinaria o el llamado soplo de Gibson, y en el segundo espacio intercostal izquierdo puede haber frémito. Es importante palpar los pulsos porque estos pacientes pueden tener pulsos típicamente saltones o pulsos Zeller, como ya hemos manifestado en anteriores oportunidades. El ductus grande es aquel que mide más de 6 milímetros. Los lactantes presentan un gran cortocircuito, clínica de insuficiencia cardíaca debido a la sobrecarga de cavidades izquierdas. A la auscultación no se detecta soplo continuo, pero sí hay un soplo sistólico en foco pulmonar. A veces también puede haber continuo, la verdad. Suele haber un precordio activo, pulsos astones, el choque de punta está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, y la presión de pulso también está incrementada. Entonces, característicamente, el soplo del conducto arterioso persistente es sistólico y diastólico, ¿no? Empieza a nivel de la sístole y termina en la diástole y enmascara el segundo ruido. El segundo ruido solamente se hace evidente cuando el paciente desarrolla hipertensión pulmonar y ahí puede desaparecer el componente diastólico de esta anomalía. El electrocardiograma, a diferencia de la comunicación interventricular, sí es claro que muestra hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga del ventrículo izquierdo, como ven ustedes en esta diapositiva. La radiografía de tórax nos muestra un paciente con un pedículo vascular ancho, hiperflujo vascular pulmonar, dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Cardiomegalia, mucho más marcada en los pacientes con ductus que con CIB e hiperflujo vascular pulmonar y pedículo vascular ancho. El gold estándar, el examen gold estándar, sigue siendo el ecocardiograma, donde mostramos la persistencia arterioso y lo podemos demostrar con Doppler. Este es el flujo típico de la persistencia del conducto arterioso. Tratamiento. Bueno, no todos los ductos hay que cerrarlos porque hay algunas patologías que son ductus dependiente, es decir, que dependen de la persistencia del ductus para que se mantenga un flujo vascular pulmonar importante. Eso puede ser, por ejemplo, como ocurre en el caso de una tetralogía de Fallot extrema o muy severa, por poner un ejemplo. Y solo el hecho de presentar síntomas también ya nos indica que debemos tratar al paciente.
¿Existe alguna forma de tratar de cerrar en forma medicamentosa el ductus arterioso? Solamente se utiliza en prematuros, se puede utilizar indometacina o ibuprofeno. Algunos han probado el uso de paracetamol. ¿Qué son estos? Son antiprostaglandínicos, antiinflamatorios no esteroideos que combaten la producción de prostaglandinas. Es efectivo, estos esquemas son efectivos hasta en un 50%, de manera que uno puede lograr el cierre del ductus arterioso en los pacientes, en los prematuros, con este protocolo hasta en un 50%. Ya casi no se realiza el tratamiento quirúrgico, a menos que sea muy grande y sea imposible de realizar el tratamiento intervencionista o no podamos hacer tratamiento intervencionista en nuestro hospital. En general, en la mayoría de casos, al igual que en la CIA, los ductus se cierran por cateterismo intervencionista o terapéutico, colocando ese doble paraguas o el Amplatzer, ¿no?, a través venoso. Se emplea en los pacientes que están sintomáticos o asintomáticos que tienen ductus moderados o ductus grandes. El dispositivo, cuando el ductus es menor de 8 milímetros, se puede utilizar otro dispositivo, no el doble paraguas, sino el coil o espirales, en ductus largos o estrechos. La ligadura, que todavía se realiza en muy contadas ocasiones, consiste en ligadura, sección, clamp o sutura. La mortalidad suele ser 0 en la mayoría de los centros especializados. Hay que diferir la cirugía si hay endarteritis ya tratada porque el ductus está edematoso. Solamente se aconseja operar si el peso del paciente es menor de 8 kilos, está muy sintomático, el ductus es de gran tamaño y tiene hipertensión pulmonar importante. En asintomáticos podemos diferir hasta 1 o 2 años hasta que se le pueda hacer el cateterismo terapéutico. Entonces, esto es lo que se hace muy rara vez, se liga el ductus, esto no se aconseja porque a veces se desata o se secciona y se sutura, es lo que más se aconseja, o se pone un clip, ¿no? Lo más común en los ductus mayores de 8 milímetros es colocar Platzer, o en los ductus largos y delgados colocar el coil. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, mañana continuamos. No hay ninguna pregunta, entonces continuamos mañana. ¿Aló? Gracias, Chao, doctor. mañana. Gracias.